Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio. Hoy vamos a volver a hablar sobre el deterioro a la biodiversidad que provoca la introducción de especies exóticas. Visitaremos el predio donde funcionará dentro de poco tiempo la Reserva Natural de Morón, un área protegida en plena zona oeste del conurbano bonaerense. También vamos a analizar la huella que deja la actividad deportiva desde una perspectiva ambiental. Todo esto y mucho más en los próximos 60 minutos, aquí en Ambiente y Medio, el magazín verde de la televisión abierta argentina. Están considerados los pulmones del planeta. Purifican el aire, ayudan a regular el clima, son imprescindibles para la vida. Hablamos de los árboles. Verdaderos héroes que ayudan a disminuir la contaminación ambiental, a proteger el suelo, a combatir el cambio climático. Los árboles son esenciales para el ambiente. Liberan oxígeno y transforman el dióxido de carbono en biomasa, un proceso vital en la mitigación del efecto invernadero. Regulan los ciclos hidrológicos, acción indispensable para evitar inundaciones. Previenen la erosión del suelo, fundamental en el desarrollo de la agricultura. Y además son una fuente constante de materia prima para la elaboración de alimentos, papel, medicinas y combustible. En la actualidad, los árboles están en peligro. El 78% de los bosques han sido destruidos por la tala indiscriminada y los incendios forestales. El otro 22% restante está afectado por la extracción de madera. Esta pérdida del hábitat pone en riesgo constante la supervivencia de miles de especies animales y vegetales. Por eso es necesario proteger nuestros bosques y árboles. Es imprescindible que los gobiernos de todo el mundo frenen la tala indiscriminada y los incendios forestales que los están destruyendo. Porque nadie lo duda, sin árboles no hay vida. Los índices de deforestación mundial en el último año, en el 2020, fueron cada vez más altos. Se habla de una pérdida de bosques a nivel mundial más o menos como la superficie o del Reino Unido o de Ecuador, por ejemplo, o si vamos a Argentina, como la provincia de Chubut. Esa cantidad, para que tomen un poco de dimensión, son los bosques nativos que se pierden en el mundo. Si los estados quisiesen reforestar todos estos bosques, se tardarían cientos de años, más de 100 seguro, y además deberían tener la intención de hacerlo. Pero existe un método, el método, lo voy a leer exactamente, Miyawaki, que es un método de reforestación creado por un señor japonés que se llama Akira Miyawaki, que tiene una característica muy especial que hace crecer estos bosques nativos en forma muy rápida. Ahora estoy comunicada vía Zoom con Magdalena Valdés. Ella es historiadora y socióloga, vive en Pirque. Pirque es, una comuna muy cercana a Santiago de Chile y en este momento la estoy saludando. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Me parecía muy interesante que cuentes tu experiencia en relación a este método, el método Miyawaki. ¿Podés contarnos un poco primero qué es el método y cómo lo llevan adelante en Pirque? Sí, mira, el método Miyawaki es un método de restauración ecológica, propiamente tal, inventado justamente o creado justamente por Akira Miyawaki, que tú lo mencionabas, que es un botánico japonés. Y él lo que se pregunta recorriendo Japón es cuál sería, porque él percibe que la mayor parte de la vegetación japonesa no es propiamente nativa. Entonces la pregunta clave que él se hace es cuál es la vegetación que habría en este lugar determinado, por ejemplo, si es que no hubiese existido la intervención humana, ¿ya? Esa es la gran pregunta que responde Akira Miyawaki. Entonces, ahí él acuña un concepto o trabaja con un concepto que se llama vegetación natural potencial, ¿ya? Entonces, lo que él hace es identificar en cada zona de Japón la vegetación natural potencial de ese lugar, ¿ya? Entonces, a partir de eso, él comienza a trabajar en este sistema que se conoce como método Miyawaki,
que lo que hace es, en definitiva, acelerar el proceso de sucesión natural o de sucesión ecológica que se conoce. ¿Y qué es esa sucesión natural o esa sucesión ecológica? Es el proceso mediante el cual la naturaleza se las arregla para colonizar los suelos inertes. Por ejemplo, después de una perturbación como un incendio, por ejemplo, ¿cierto? Queda un suelo muerto, ¿cierto? Quedan árboles muertos, queda todo muerto, no hay vida. Entonces, lo que sucede luego es que la naturaleza, de manera absolutamente natural y acorde a sus principios, que son tender a la abundancia, comienza todo un proceso que tarda cientos de años, y depende ahí de qué estamos hablando, de qué bosque estamos hablando, de qué ecosistema estamos hablando. Tarda cientos de años en pasar desde este suelo inerte a una situación de un bosque en situación de clímax, ¿ya? O un bosque maduro. En vez de demorarse cientos de años, Akira Miyawaki, generando una fórmula que es lo que se conoce como el método Miyawaki, logra sintetizar esto a cerca de 20 años para el caso de los bosques templados japoneses. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la observación de ese lugar, de esa vegetación natural potencial que habría existido en ese lugar si es que no hubiese habido intervención humana. Esa es la primera pregunta que intentamos responder. Y para eso, lo primero entonces es buscar lugares de referencia, porque no es fácil encontrar esa vegetación que debería estar. Entonces uno tiene que buscar quizá un cerro que esté todavía bien conservado, con las especies que corresponden, o un parque nacional, o una reserva, qué sé yo. Algo de referencia que te ilumine sobre qué es lo que podrías tú usar para tu bosque, ¿cierto? Eso es lo primero. Luego de eso viene la observación del suelo, es decir, ese suelo inerte y seguramente compactado. Nosotros lo observamos, lo analizamos y con esa información lo mejoramos luego. Es casi una transformación del suelo, Gaby. ¿Lo mejoran con nutrientes? ¿Cómo lo mejoran? Lo mejoramos mira, muchas veces aquí en Chile los suelos tienden a compactarse, entonces... o aquí en la zona central de Chile, tienden a compactarse muchísimo. Entonces, lo primero es descompactarlo, porque el oxígeno que le entregamos al suelo con esa descompactación es fundamental para generar vida. Y la vida trae más vida, si en el proceso de sucesión natural que te decía antes, digamos, un pasto que muere, un pasto caduco, digamos, que muere, da la posibilidad de que se alimenten los microorganismos que están ahí en el suelo, y eso a su vez genera condiciones más idóneas para que especies más exigentes, digámoslo así, puedan crecer, y así sucesivamente hasta llegar a esta situación en que llegamos a tener un bosque maduro con árboles muy exigentes en todo tipo de nutrientes, etc. Entonces lo primero es soltar ese suelo, airearlo, oxigenarlo, pero además le entregamos vida y estructura, si es necesario, ¿cierto? Con materia orgánica, con guano, con compost, con lo que tengamos a mano también. Me estoy imaginando como cuando uno tiene que hacer una huerta en la casa, entonces le pones lo mejor a ese suelo para que crezcan, bueno, las hortalizas o los vegetales que vos deseas comer. Me estoy imaginando que tiene, no sé si es similar o no, pero esa idea. Sí, es esa idea, sí, la verdad, es una mejora bien sustancial. Te digo, cuando digo que se suelta ese suelo, en este caso a veces puede llegar a ser bien extremo, es incluso con retroexcavadora si es necesario. Claro. Y en ese sentido es una intervención que suele ocuparse el método Miyawaki en zonas más limitadas, más acotadas, porque realmente la intervención por metro cuadrado es muy alta. Sí. Entonces, y siguiendo con los pasos, ¿cierto? Después de esa mejora sustancial de suelo, tomamos las especies que nosotros dijimos que son esta vegetación natural potencial, ¿cierto? Tomamos las especies, recurrimos a viveros o a semillas, lo que cada quien quiera, ¿cierto? Y se ubican en alta densidad. Cuando decimos alta densidad, quiere decir que por metro cuadrado más o menos tenemos entre 3 y 4 plantas, ¿ya? Ojalá de estructuras, de estratas distintas, es decir, ponemos un árbol de estrata alta, un árbol alto, aunque los pongamos todos en tamaño chiquitito, ¿no? Porque todos lo vamos a poner en tamaño chiquitito, pero un árbol que en su adultez va a ser un gran árbol, al lado de uno de estrata media y luego un arbusto más bajito,
o una hierba. ¿Y eso, Magdalena, por qué es? ¿Por qué se usa eso? Porque de esa manera se acomodan, digamos, las estructuras, digamos, la arquitectura de la planta se acomoda tanto a nivel aéreo como a nivel de subsuelo, ¿ya? La arquitectura de las raíces se acomoda mejor, digamos, y también la estructura de la parte aérea de la planta, que es lo que vemos, ¿cierto? Y entonces la competencia que se genera es un poco más armónica, se podría decir. En un solo periodo de crecimiento, nosotros pasamos de 30 o 40 centímetros a un dosel de bosque, es decir, una altura máxima de cerca de 3 metros. Muchísimo, digamos, Muchísimo. como 4 veces, Claro. 4 veces. Claro. Qué interesante. Y por último, la última pregunta que te hago. Y para lograr que haya más espacios verdes en las ciudades, ¿esto puede ser un potencial recurso? Absolutamente. O sea, ahí yo diría que ese es el principal foco. También lo otro, pero también en las ciudades, es devolverle de alguna manera la naturaleza a la ciudad y llevar a las personas que no tienen la posibilidad de salir de la ciudad y acercarse a la naturaleza, llevarle un pedazo de naturaleza a ellos, ¿cierto? Y acercarlos a lo que es el patrimonio natural de cada país, de cada lugar, de cada zona. Eso es una maravilla como objetivo social dentro del proyecto, que es justamente este acercamiento de lo natural, realmente de lo nativo, al espacio urbano. Sí. Sí, y aparte para generar espacios verdes, que en las grandes ciudades eso es lo que más rápido se pierde. Por lo menos esto nos pasa en la ciudad de Buenos Aires y en algunas sí. grandes urbes. Supongo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Lo mismo, sí. Así que, bueno, Magdalena, interesantísimo. Estamos, a la espera a ver cómo crecen esos bosques. Así que seguramente de acá a un tiempo volvamos a charlar a ver si ahora en vez de 3 metros tienen 6 metros en un periodo corto. Vamos a ver. Te agradezco mucho y muy interesante lo que están llevando adelante ahí en Chile. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Gracias a vos, Magdalena. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Muy bien, siempre hemos hablado sobre la importancia de las especies nativas, tanto animales como vegetales. También hemos hablado de los peligros que pueden tener las especies exóticas. Así que déjenme comentarles un ejemplo sobre una especie exótica introducida que se convierte en invasora y además perjudica directamente a una especie nativa vegetal. Haciendo un pequeño viaje en el tiempo, vamos a ver este ejemplo. Esta especie nativa, mi querida amiga la palmera yatay, la podemos encontrar en la zona de Entre Ríos, por ejemplo. Hay un área protegida que se llama El Palmar, donde hay muchos ejemplares. Esta especie se ve amenazada por otra especie vegetal que es el paraíso. ¿Qué hace el paraíso? Crece y avanza sin dejarle espacio a la palmera yatay. Otra amenaza que tiene es el jabalí, que comiéndose los brotes de las palmeras impide que se pueda reproducir. El jabalí tiene otro comportamiento que se llama el oseo, que es con el hocico remueve la tierra, entonces afloja las raíces y expone las raíces de los rebrotes de yatay, además de que se come el rebrote. Entonces, el impacto que genera en las palmeras nativas es realmente muy fuerte. También, el jabalí prefiere los frutos del paraíso. Entonces, las semillas que esparce no son de la palmera yatay, porque el jabalí es procedente de Asia. Tenía menos pelo y hacía más calor, parece, pero lo importante es que sepamos que la introducción de especies exóticas perjudica a la flora y fauna natural. Y digo natural porque no es natural que crezca paraíso o que se reproduzcan jabalíes en Entre Ríos. Así que nunca me voy a cansar de recomendar que si van a plantar una planta, asegúrense de que sea nativa. Dentro de pocos meses, en este predio va a funcionar la nueva Reserva Natural de Morón,
un verdadero pulmón verde en pleno corazón del Gran Buenos Aires. Quédate por ahí, porque en un ratito te lo vamos a mostrar. El Parque Nacional El Palmar está localizado en la provincia de Entre Ríos, sobre la orilla derecha del río Uruguay. Tiene una extensión de más de 8.000 hectáreas y es uno de los palmares naturales más australes del planeta. Su paisaje es de llanura plana y ondulada, propio de la ecorregión del Espinal, el pastizal pampeano y la selva paranaense. Fue creado para preservar un área representativa de los palmares de la variedad Yatay, una especie autóctona que está en riesgo de desaparecer en casi toda Sudamérica como consecuencia de los incendios y la actividad agropecuaria. El pastizal está íntimamente ligado a los palmares, ya que ambos conforman un ecosistema único que brinda alimento y refugio a innumerables especies. En el 2011, el Parque Nacional El Palmar fue designado Sitio Ramsar debido a la gran variedad de humedales que posee, selvas en galería, bajos inundables y lagunas temporarias. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. La Fundación de Historia Natural Félix de Azara, más conocida como Fundación Azara, creó una herramienta de acceso gratuito destinada a ONGs, vecinos y otras instituciones que quieran impulsar y lograr la creación de una reserva natural, ya sea provincial o municipal. Esta herramienta consta de los 10 primeros pasos fundamentales para la creación de una reserva. Este documento, creado por el señor Claudio Bertonati, un conocido de la casa, cuenta cómo abordar los diferentes pasos para justamente lograr crear una reserva en nuestra ciudad. ¿Y qué mejor lugar para hablar de esto que este en el que me encuentro? La futura reserva de la Municipalidad de Morón, o no tan futura, porque se calcula que a fin de año ya tendrán los habitantes de Morón una reserva en su ciudad. Primero,
Vamos con los 10 pasos fundamentales y después te cuento qué pasa acá en Morón. Antes de ir con los 10 primeros pasos, algunos datos. Hoy por hoy la Argentina cuenta con más de 600 áreas protegidas. Unas 50 nacionales, entre parques y reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de la defensa, que dicho sea de paso es la categoría en la que entra esta futura reserva de la Municipalidad de Morón, espacios pertenecientes al Estado Nacional cedidos por las fuerzas militares del país. Eso es una reserva de la defensa. Unas 300 reservas o parques provinciales, unos 50 municipales, una docena de reservas universitarias y unas 300 reservas privadas, no todas reconocidas oficialmente. A nivel mundial hay unas 250.000 áreas protegidas en 245 países del mundo y en su conjunto conforman un 15% de la superficie terrestre y un 10% de los ecosistemas marinos. Lo primero que hay que decir es que muchas de estas áreas protegidas no están siendo correctamente protegidas. Y lo segundo, a pesar de estos números y a pesar de la gran superficie que ocupan, esto evidentemente no alcanza. No alcanza solo con estas áreas protegidas que hoy por hoy tenemos y tampoco alcanza solo con la creación de nuevas áreas protegidas porque evidentemente el problema es un poquito más profundo y hay que hablar de gases de efecto invernadero, de consumir y producir diferente y un montón de cosas más. Dicho esto, ahora sí vamos con los 10 primeros pasos fundamentales para la creación de una reserva. Para aquellos que no sepan por dónde empezar para dar forma a la propuesta de la creación de una reserva, están estos 10 primeros pasos que pueden ayudar a orientarlos. El paso 0, indudablemente, es identificar un área urbana o suburbana con una serie de características. Contar con un paisaje original en buen estado. En general se trata de áreas degradadas con posibilidad de rehabilitación. Espacios que cuentan ya con una valoración histórica, identitaria, religiosa, emocional, espiritual. Lugares que cuentan también con testimonios materiales o inmateriales que van desde un objeto arqueológico hasta una etnia. El interés científico, lugares propensos para desarrollar actividades ambientales, de recreación pública, etc. El paso 1, continuado del anterior, es identificar un área de dominio público o fiscal, un área conservada para poder llevar a cabo nuestra futura reserva. El paso 2, conformar un grupo de trabajo, fundamental para poder confirmar el dominio público o fiscal del territorio y además para realizar todas las demás actividades y tareas, porque además solo no se puede. Es recomendable hacerlo dentro del marco de una institución, ya sea ONG, museo, jardín botánico, la misma Fundación Azara u otros. Paso 3. Relevar el territorio. Conocer los límites políticos y naturales del espacio, así estimar la superficie. La herramienta Google Earth, dice el documento, es ideal para realizar este trabajo y que además es gratuita. Describir los paisajes y hacer un inventario biológico también son muy buenas recomendaciones. Paso número 4. Este me encanta. Sacar buenas fotos. Digo me encanta porque es efectivamente un manual detallado e instructivo sobre qué hay que hacer para llevar a cabo una reserva, para la creación de una reserva. Está el manual de instrucciones para construir un mueble y está el manual de instrucciones para crear una reserva. Te digo igual que hace poquito me llegó un mueble y esto está muchísimo más claro. Vos haces esto al pie de la letra y tenés una reserva en tu ciudad. Sacar fotos con vistas panorámicas, a senderos, a especies autóctonas. Es recomendable, por supuesto, invitar a fotógrafos profesionales y sobre todo a fotógrafos de naturaleza. El quinto paso es redactar un breve informe donde se especifique todos estos datos. La locación exacta, el mapa satelital, los valores turísticos, recreativos, educativos que propone la creación de esta reserva en un breve informe de 5 a 10 hojas, amable, claro y con bibliografía. Paso número 6. Presentar ese informe al municipio con una nota solicitando su creación como parque natural y cultural. Número 7. Dar a conocer públicamente ese informe y la gestión iniciada a través de las redes sociales. Paso número
8. Invitar a periodistas a recorrer el área y hacer notas de difusión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Paso número 9, hacer un seguimiento de la gestión, lo cual consta en reuniones con el municipio, en la creación de un material audiovisual para su promoción, finalizando en la solicitud de la fecha de votación. Último, pero no por eso menos importante, el paso 10, seguir o presenciar la votación de la ordenanza. La votación es la que nos permite o nos deniega la creación o no de nuestra reserva. Lograda la sanción, felicitar y agradecer públicamente a las autoridades y, por supuesto, festejar nosotros o los involucrados, pero en definitiva la sociedad, porque la que gana es la sociedad. En diciembre del año pasado, en el 2020, se firmó un convenio entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Aéreas y la Municipalidad de Morón para declarar a este espacio donde me encuentro como reserva natural, una reserva de la defensa. Un espacio en el medio del partido de Morón con flora y fauna autóctona como pastizal pampeano, árboles como el tala, animales como comadrejas, el coipo, la garza blanca, que además cuenta con una diferenciación con las otras reservas que se pueden encontrar en la zona, que además cuenta con cuerpos de agua. Y eso hace que la biodiversidad sea mucho más rica, porque no solo cuenta con especies acuáticas, sino también cuenta con una mayor variedad y biodiversidad de aves que consumen esas especies acuáticas. Todo esto sucede en el medio del partido de Morón, así que es una gran noticia la creación de esta reserva. Escuchemos a la secretaria de Ambiente que nos va a contar un poco sobre esto. En el municipio de Morón tenemos un desarrollo de plan estratégico que se da en el 2005, en donde ahí nosotros construimos los lineamientos de la planificación de la ciudad que queremos, y en esos lineamientos estaba la construcción de una reserva. En principio habíamos elegido el territorio de Palomar por un relevamiento que hicimos en el 2009 y nos parecía sumamente rico en biodiversidad, en especies que hemos relevado para poder declarar una reserva en el medio del conurbano. Y cuando retomamos la gestión nos lo pusimos como prioridad. Creíamos que el Palomar tenía que tener también su reserva y aprovechar este espacio, y es así como en diciembre del 2020 firmamos un convenio con el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Argentina y el municipio, y conformamos en ese convenio la creación de esta reserva, que tiene una superficie aproximadamente de 180 hectáreas. También tenemos firmada el acta de usos de los espacios, en los cuales va a haber un espacio con acceso al público, otros espacios propios de conservación, otros exclusivos de uso militar, y en el de uso al público estamos en el proceso de poder llevar adelante la obra, en donde podamos tener la puerta de entrada, los baños, los vestuarios, un espacio recreativo, una parte deportiva, un centro de interpretación ambiental, y no hubiese sido posible sin el acompañamiento de la ciudadanía, que también demandaba en este sentido un espacio de conservación en el conurbano. Al principio les contaba que la creación de áreas protegidas es de las herramientas más eficaces que al menos hoy por hoy tenemos para contrarrestar los efectos del cambio climático. Ni hablar si se trata de una localidad de más de 320.000 personas con la contaminación que eso genera. Por supuesto que la creación de este pulmón verde es más que positiva. Qué pedazo de canchita que tenemos acá, ¿eh? Lamentablemente no vine a jugar, me olvidé la pelota, pero sí vamos a hablar de el deporte. Hay muchísimos deportes de todo tipo y en general todos tienen algo en común, y lamentablemente es la falta de una mirada sostenible. Antes de que arranquen y me ataquen, me encantan los deportes, me encantan todo tipo de deportes, fundamentalmente jugar a la pelota con mis amigos me encanta, pero a veces las cosas que nos gustan tienen que modificarse para ser mejores.
Actualmente en Argentina hay 4.906 clubes. Adentro de los clubes se hacen distintas actividades, se genera un cierto sentido de comunidad y obviamente es donde más deportes se practican. Y así como solemos exigirle políticas públicas al Estado, como exigimos responsabilidad empresarial o individual, también deberíamos cambiar algunas de estas cuestiones. Obviamente, dentro de las posibilidades de cada club, no es lo mismo un club de barrio que el más grande del mundo, River Plate. Entre el deporte y el medio ambiente hay una relación tan importante como compleja. Cada actividad deportiva, ya sea colectiva, individual, amateur o profesional, tiene un impacto en su entorno de forma directa o indirecta. En primer lugar, podríamos hablar de los residuos que se generan, tanto en los eventos masivos como en las prácticas pequeñas. Estos residuos pueden ir desde esa botellita de agua chiquitita, descartable, que le damos a los niños y niñas para que se hidraten en sus prácticas, como la cantidad de cosas descartables que se usan en los estadios y en sus alrededores para esos eventos masivos. La huella de carbono también es un punto a tener en cuenta. Principalmente los traslados de las deportistas, ya sea que vayan a competir o a entrenar, los traslados de los proveedores y los traslados de los y las simpatizantes son realizados en vehículos a base de combustible fósil, esos que generan mucho dióxido de carbono. Yo en un momento vivía muy cerca de la mejor cancha del mundo y en cada partido veía cómo los hinchas llegaban al evento de a uno en un auto, por ejemplo. Por otra parte, otra cosa a tener en cuenta es la indumentaria y los accesorios deportivos. En general, casi toda esta ropa está hecha de fibras sintéticas derivadas del petróleo, esas que tardan miles de años en degradarse. Y otra cosa importante que pasa con esto es que muchos clubes o equipos hacen estrenar camisetas en el corto plazo. Esto genera en quienes somos hinchas cierta necesidad de adquirir esos conjuntos nuevos porque son los que se están usando ahora. Entonces los que tenemos, los que ya teníamos, los viejitos, van quedando en desuso y si bien en muchos casos se pueden regalar, se pueden donar, se pueden intercambiar, etc., en muchos otros casos también terminan con otros residuos en la basura. Por último, la cantidad de energía que se produce en el ámbito deportivo es muchísima, porque se utiliza para la iluminación, para la calefacción, los sistemas de ventilación que pueden ser en las diferentes instalaciones deportivas, como pueden ser gimnasios, piletas, canchas, etc. Y además, también están quienes simpatizan con estos eventos deportivos y de alguna forma consumen energía, tanto en el pre-evento, en el evento y en el post-evento deportivo. Como dije en un principio, hay 4.906 clubes registrados en Argentina y si de alguna forma vamos construyendo una noción más sustentable dentro de los ámbitos deportivos, el impacto ambiental va a ser menor. No estoy diciendo que los niños y las niñas que van a jugar al fútbol los sábados se tengan que hacer cargo de esta problemática, aunque de alguna manera ya medio que lo están haciendo, sino que nos tenemos que hacer responsables para que ellos y ellas puedan disfrutar del deporte en el futuro sin ningún problema. Las empresas que producen ropa deportiva podrían encontrar alguna solución a esta forma de hacer ropa sintética llena de derivados de petróleo, o bien podrían reutilizar o reciclar estas prendas en desuso para hacer prendas nuevas u otro tipo de accesorios. Los grandes clubes podrían hacerse cargo de todos esos residuos que se generan en los eventos masivos y encontrar alguna forma para que estos residuos no terminen en un relleno o en un basural a cielo abierto, en el peor de los casos. También hacernos cargo de la energía dentro de los clubes. Hay algunos casos, como en el caso del Estadio de Estudiantes de La Plata, que ya arrancó un proceso de reconversión a energías limpias, que con paneles solares, con molinos eólicos, incluso con un sistema de agua cerrado para poder regar la cancha. Eso es una iniciativa que se tendría que poder llevar al resto del país, para que todos los clubes utilicen energías limpias.
La tecnología y el conocimiento están a la mano. Puede ser un proceso largo, pero el camino hacia el deporte como práctica sostenible es un hecho, y ahora también queda a nosotros acompañar este proceso con enseñanzas para que esto suceda. No te muevas de ahí. En el próximo bloque vamos a repasar los principales accidentes navieros que terminaron en derrames, muerte, contaminación y un sinnúmero de daños a la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. Generamos energía eléctrica, pero más importante es lo que se genera con ella. YPF Luz, energía donde tiene que estar. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio desarrollaron la primera plataforma digital de formación e intercambio para periodistas ambientales de América Latina. Más de 200 comunicadores ambientales de 13 países ya se encuentran conectados mediante esta comunidad que crece día a día. Los miembros y usuarios en general cuentan con acceso a contenidos libres que promueven más y mejor información. Periodistas Ambientales tiene un compromiso asumido en reforzar capacidades. Es por eso que ofrecemos diversos recursos educativos como guías, cursos en línea y listados de fuentes que contribuyen a mejorar la calidad de las producciones periodísticas. Además, constituye un espacio de encuentro entre colegas y de exposición de trabajos para la divulgación de las problemáticas ambientales que enfrenta la región. El informe de hoy tiene dos disparadores. El primero, no sé si podrán recordar,
un repaso que hicimos hace poco sobre los diferentes accidentes nucleares que tuvieron lugar en nuestra historia. Por supuesto hablamos de Fukushima y de Chernobyl, los dos accidentes más graves de la historia, pero también de otros que precedieron a estos dos. Windscape, 3 Mile Island, Kistim, entre otros. El otro disparador tiene que ver con una noticia que anduvo dando vueltas en las últimas semanas. El buque Express Pearl, que transportaba 1.500 contenedores de productos químicos, entre ellos ácido nítrico, sustancia que se utiliza para la elaboración de TNT, empezó con una fuga a pocos kilómetros de la costa de Colombo, en Sri Lanka. Estuvo prendido fuego durante varios días desde el 20 de mayo y es hasta innecesario marcar cuáles son las gravísimas consecuencias ambientales de todo esto. No solo por los contenedores químicos que se espera que sean removidos para evitar que el desastre sea aún mayor, sino también por la degradación y los lixiviados de la descomposición del barco. ¿Cuántos barcos o buques hundidos debe haber en el fondo del mar? Varios. Y estoy seguro que contribuyen a la contaminación y es un factor más que debe tenerse en cuenta a la hora de hablar de la terrible contaminación que azota a los ecosistemas marinos. Siguiendo entonces estos dos disparadores, vamos a hacer hoy un repaso sobre los diferentes desastres de derrames y vertidos en el mar en la historia. Sinclair Petroler, 1960 en Brasil. Una de las primeras grandes catástrofes que tuvo que hacer frente a nuestro planeta. Explotó por una falla y apenas unas 66.500 toneladas de petróleo fueron vertidas al mar en las costas de Brasil. El segundo gran accidente se dio en Gran Bretaña, en 1967. La embarcación Torrey Canyon naufragó desparramando más de 123.000 toneladas de crudo al mar. Se trataba de uno de los primeros buques en transportar semejante cantidad de petróleo y tras encallar y hundirse dejó a su paso una marea negra en el agua de 300 kilómetros cuadrados. Las consecuencias, nuevamente, el ecosistema marino gravemente afectado, las especies, la flora marina y el ecosistema en sí. El buque Urquiola en Galicia, España, 1976. Si hablo de España, seguramente pensarán en el Prestige, pero falta. Porque lamentablemente España ha sido protagonista de diferentes desastres petroleros a lo largo de su historia, siendo Galicia la zona más afectada de todas. En las costas de La Coruña, más de 100.000 toneladas de crudo fueron a parar al mar luego de que el buque encallara y posteriormente se prendiera fuego. El mismo año, en Francia, y no muy lejos de España, el Olympic Brewery se partió en dos en las costas francesas y desparramó 250.000 toneladas de crudo en el mar. De las decenas de desastres marítimos que hay, solo 12 de esos superaban la carga de 100.000 toneladas de petróleo. Uno de ellos es el Amoco Cádiz, un buque español que naufragaba a las costas de la Bretaña francesa y que tras chocar le contribuyó al mar unas 223.000 toneladas de petróleo frente a la costa gala, contaminando unos 360 kilómetros cuadrados. Cruzamos el océano Atlántico y nos vamos para el Caribe. El Atlantic Empress en 1979. Un choque de dos buques tras una tormenta tropical hizo que se derramaran 287.000 toneladas de petróleo en el mar, siendo el accidente que mayor cantidad de petróleo ha vertido en la historia. Castillo de Belver, 1983 en Sudáfrica, 252.000 toneladas de petróleo y ahora sí un icónico, el Exxon Valdez. En 1989 un buque perteneciente a Estados Unidos chocó contra un arrecife en Alaska y volcó más de 42.000 toneladas de petróleo. Las consecuencias, más de 250 kilómetros cuadrados de marea negra y el peor desastre ambiental de la historia del país. El mar Egeo en 1992, otra vez La Coruña, otra vez encallado y casi 80.000 toneladas de petróleo. El Sea Empress de Gales en 1996 y ahora sí el Prestige.
Quizás el accidente más recordado de todos por su cercanía temporal. Este barco se dirigía a Gibraltar cuando se hundió con 66.000 toneladas de petróleo en el año 2002. Fue remolcado hasta Galicia mientras perdía toda esa cantidad de crudo y se trata, por supuesto, y obviamente, del peor evento ambiental en la historia de España. Lo que acabamos de hacer es un repaso de los mayores desastres de derrames en la historia del mundo. Como habrán podido notar, fue un repaso internacional y eso no significa que Argentina no esté ahí, porque Argentina no es la excepción a nada, ni a lo bueno ni a lo malo. Y por supuesto que tenemos nuestros desastres marítimos. Magdalena, el peor derrame de petróleo en agua dulce de la historia del mundo, y Villa Inflamable, la explosión de un buque de combustible de carga en Dock Sud, son dos ejemplos clarísimos que tenemos muy cerca, dentro de la provincia de Buenos Aires. Dos ejemplos cercanos, más que claros, que nos muestran las consecuencias de estos accidentes, los escenarios que dejan y sobre todo los lugares invivibles en los que paradójicamente sigue viviendo gente. ¿Cuál es el verdadero objetivo, la moraleja de este informe? Por un lado, conocer sobre estos temas, porque como bien sabemos, un entendimiento más profundo sobre el pasado nos ayuda a comprender mejor el presente. Y el día de mañana, cuando hablemos de contaminación en los océanos, también vamos a tener que hablar de los desastres que tuvieron lugar en la historia. En un segundo lugar, y entendiendo que a nivel individual poco se puede hacer más que acompañar con este entendimiento y este conocimiento, es discutir, por un lado, si el transporte marítimo de estas sustancias altísimamente contaminantes y peligrosas sigue siendo la mejor opción, pero más profundo todavía, es un debate que tenemos que dar sobre los combustibles fósiles, que no solamente contaminan desde la extracción, no solamente contaminan desde su incorrecto tratamiento, sino también cuando se los vierte al mar por accidente. Y está claro que sin petróleo no habría todos estos accidentes que tuvieron lugar en nuestra historia. Por último, estos debates servirán para evitar, y ahora sí me tomo una licencia, que nos tape el agua. Y sí, una vez lo tenía que tirar en todo el informe. Los problemas con la soberanía territorial indígena no solamente ocurren acá en Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Por eso hoy les quiero recomendar Promised Land, Tierra Prometida, un documental que sigue a dos tribus, a la Duwamish y a la Chinook, en el noroeste de Estados Unidos. A lo largo de este documental vamos a estar escuchando solamente a las voces pertenecientes a estas tribus, sin ningún narrador, para que sean ellos quienes cuenten su historia. Nos van a contar cómo es pertenecer a una de estas tribus en el mundo moderno y obviamente cómo fue que fueron ayudando a las personas, a los pobladores, a los turistas, a todas las personas que se cruzaron, pero que finalmente el Estado en ningún momento los ayudó a ellos. El pedido es muy parecido a un pedido que tenemos acá. Es el pedido de la soberanía sobre sus propias tierras. Esas tierras que habitaron sus antepasados, que tiene memoria, que tiene una esencia de esa propia cultura. Obviamente, es una lucha que lleva muchísimos años y por eso es que hay algunas caras de alguna gente mayor, por decirlo de alguna forma, que lleva años y años luchando por los mismos derechos. Estas historias pueden servir como inspiración o como ejemplo, porque son luchas que se vienen dando hace muchísimos años. Y como ellas y ellos dicen, mientras tengan fuerzas para poder pelear por sus derechos, estas culturas no van a desaparecer. Y ahora les toca a ustedes seguirnos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.